y que piden, y que muchos están alienados a las drogas. Eso es normal en muchas partes del mundo, pero Argentina tiene un brote de ese tipo de pobreza. En el caso nuestro también la tenemos. De hecho, el PNUD habló de un crecimiento de la pobreza extrema en 2 millones de personas en los últimos 10 años. Y cuando hablamos de 2 millones, en un universo de 11 millones a menos de habitantes que tenemos aquí, entonces estamos hablando de un 20% de la población que está en la subpobreza, debajo de la pobreza, en el nivel del hambre, de la hambruna. Sin embargo, la estadística que da cuenta la FAO en este caso es que a pesar de que hay indicadores que se mantienen, estamos viviendo un proceso permanente de reducción de esa pobreza y de esa hambruna en el país. Ahora yo pregunto, tenemos una clase media pagando impuestos, pagando IPI, el impuesto a la propiedad inmobiliaria, pagando ITEVIS, el impuesto a la transferencia de bienes industrializados y servicios, pagando impuestos sobre la renta, las personas físicas y las personas jurídicas. Esos impuestos están utilizados para la gobernanza, para invertir en obras, para invertir en programas sociales, para invertir en educación, en salud, en carreteras. Pero ¿de qué modo esa clase media resulta protegida por los mismos impuestos que paga? Es uno de los aspectos más lacerantes del estilo de gobierno que tenemos ahora. Es como que se quisiera oprimir a la clase media. Y usted pregunta, ¿por qué? ¿Qué está pasando? ¿Por qué me extreman cada vez más y más en pagar impuestos si yo entonces tengo que cargar además con la factura de la salud a nivel privado, con la factura de la educación a nivel privado, con la factura de las universidades? Si tengo que cargar con los combustibles caros, si tengo que cargar con los apagones, si tengo que cargar con el coste de la inseguridad. Pero el pobre entonces, a cambio de esto, o a contrapelo, recibe la tarjeta de solidaridad, recibe el bono gas, recibe el bono luz, con los impuestos que paga esa clase media. Entonces estamos subsidiando a los pobres, pero ¿a condición de qué? Porque yo estoy de acuerdo, si mi vecino tiene hambre, yo estoy dispuesto a pasarle un plato de comida. Si tiene sed, estoy dispuesto a darle el agua. Pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo el vecino no va a contar con un medio de ganarse la comida? Es lo que está pasando aquí. Estamos hablando de planes de subsidios desde el 96, cuando llegó Leonel Fernández al gobierno. Hoy tenemos 2 millones de tarjetas de solidaridad en las calles, 2 millones de familias que se subsidian con 1.000 pesos al mes, más el bono gas, 200 pesos, más el bono luz, 400 pesos. Eso es con los impuestos que paga la clase media. Y del 96 hasta acá son 23 años. 23 años subsidiando a los pobres con más impuestos. Y esos pobres no han encontrado trabajo. Esos pobres no han podido salir de la pobreza o no les interesa. O al gobierno no les interesa que dejen de ser pobres. Porque a cambio de un subsidio, entonces el gobierno tiene unos beneficios. La clase política gobernante se lucra cuando le exige al que está recibiendo el subsidio que tiene que votar por mí, me tiene que mantener en el poder, porque de lo contrario vas a perder tus beneficios. Entonces ese círculo que mantiene la pobreza no debe ser, no tiene razón de ser. O sea, nos estamos convirtiendo en un estado paternalista que subsidia y mantiene fija la pobreza. Entonces hay una clase emprendedora que trata de crecer, que trata de alcanzar objetivos dentro de lo que es la pirámide de Maslow. Usted llegar algún día a la autorrealización, pero con la carga de impuestos que tenemos y con los pasivos que nos da la delincuencia, la inseguridad, con el pasivo que nos dan impuestos como el impuesto a los combustibles. Óigame, es difícil rebasar niveles porque usted está sosteniendo una carga. Y esa carga no solo es de nacidos en la República Dominicana. Esa carga extiende a hermanos que nos llegan de Venezuela, que nos llegan de Haití, que nos llegan
de Cuba y de otros horizontes. Y usted dice, pero ¿le llegan también las tarjetas de solidaridad? No, le llegan los planes sociales. Solo el costo de la migración, por ejemplo, el costo de mantener frontera en este país sin un estado de guerra es exagerado. O sea, tantos militares que se mantienen en la frontera a cargo del presupuesto de las Fuerzas Armadas sin estar nosotros en guerra. Además, tantos recursos que se invierten en esa frontera para mantener la seguridad y como quiera pasa el contrabando y como quiera pasa la masa de ilegales. Entonces hay políticas públicas fallidas y gobiernos que arreglan los informes para querernos plantear a nosotros que el país va bien, que el turismo va bien, que la economía va bien, que cada vez hay menos pobres y que cada vez somos país de clase media. Por favor,